Programa 24. Hacia la integración de un proyecto nacional. En este programa reconocerán el papel que desempeñaron los gobiernos liberales en la integración de un proyecto nacional. La Guerra de Reforma agravó los severos problemas económicos de México. El presidente Benito Juárez decidió suspender el pago de intereses de la deuda externa mexicana, lo que provocó que Francia, Inglaterra y España bloquearan el puerto de Veracruz en 1861. Tras largas negociaciones, ingleses y españoles se retiraron, pero los franceses no aceptaron ningún acuerdo e iniciaron en 1862 su avance hacia el interior de la República. Las invasiones imperialistas del emperador francés, Napoleón III, se habían revelado. La invasión francesa fue apoyada por grupos conservadores mexicanos. En 1863, los franceses entraron a la Ciudad de México y el gobierno liberal de Juárez inició un largo y penoso exilio. Por su parte, los conservadores instauraron un gobierno provisional que proclamó el Segundo Imperio Mexicano y ofreció la corona a Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano llegó a México en 1864 y a partir de entonces y hasta 1867 encabezó el gobierno conservador. Pero para sorpresa de estos, el emperador era de ideas liberales y ratificó algunas de las leyes de reforma. Mientras tanto, en Europa, Napoleón III enfrentaba la amenaza prusiana, lo que ocasionó que retirara su ejército de México. De esta forma, Maximiliano se fue quedando solo con el apoyo de algunos conservadores, pero finalmente fueron derrotados por el ejército liberal. El fusilamiento del emperador, en junio de 1867, cerró el telón del sueño imperialista francés y del grupo conservador que lo había apoyado. El triunfo liberal inició el periodo conocido como República Restaurada. Los liberales llevaban 10 años en guerra en defensa de esta Constitución de 1857, que es esta Constitución que buscaba realmente cortar con lo que ellos sentían era el lastre del pasado colonial. Entonces, una Constitución que separara, ¿no? que dejara la religión fuera, que protegiera al ciudadano, ¿no? Tiene este capítulo importantísimo de garantías individuales, y que dinamizara la economía nacional a través de la entrada al mercado de los bienes que habían pertenecido a estas comunidades, ¿no? Que fueran religiosas, civiles como los ayuntamientos o las comunidades de indios. Entonces, una vez que ganan la guerra, ¿no? Primero en contra de los conservadores, después en contra del imperio y de la intervención francesa, dicen, bueno, vamos a poner manos a la obra. Pero la idea es de echar a andar este proyecto nacional, ¿no? Liberal, una vez que ya se imponen y que el que había sido el rival político durante 10 años sale de la escena política. Se echan a andar, ¿no? estos proyectos educativos, que bueno, vamos a ver en un primer momento limitados al espacio del gobierno federal, en donde una de las cosas que dice la Constitución es la libertad de enseñanza. Entonces, en 57 podemos pensar que los liberales estaban pensando sobre todo en, bueno, que la iglesia no esté ahí metida, ¿no? Del año 1 hasta la universidad, y lo que vemos ya en 67, de 67 en adelante, es la idea de que la educación debe formar ciudadanos. Entonces, tienen los niños que aprender historia patria, tienen que aprender civismo y tienen que tener una visión común de, bueno, a dónde va México como nación. La República Restaurada es todavía un periodo intranquilo, ¿no? En donde vamos a tener levantamientos, en donde la economía no va a arrancar, digamos, obviamente lo que más te impide crecer como economía es la guerra.
Entonces, una vez que ya no hay guerra, bueno, vemos que la cosa empieza a funcionar, pero realmente sigue siendo una economía, ¿no?, atrasada, que no logra consolidarse en un mercado nacional, donde los términos son malos, pero la idea es que a través de estas reformas, en donde la propiedad individual sea el modelo, digamos, que esté más presente, entonces las cosas iban poco a poco a arreglarse. Durante la República restaurada, el proyecto liberal fomentó el nacionalismo para estimular la identidad y unión de los mexicanos. Se escribieron obras históricas con el objeto de resaltar el pasado común de los mexicanos. Un ejemplo de ello es la obra México a través de los siglos. Además, surgió la revista El Renacimiento, editada por Ignacio Manuel Altamirano. En sus páginas se fomentó una literatura nacional que estuviera a la vanguardia de lo que sucedía en el mundo. Otro personaje relevante del periodo fue Guillermo Prieto, reconocido poeta quien contribuyó a la creación de una conciencia histórica nacional a través de sus escritos. También destacó Vicente Riva Palacio, quien era capaz de alternar la espada con la pluma, y cultivó géneros como la poesía, la novela, el teatro y el periodismo. Bueno, el Grupo Liberal nunca había sido un grupo totalmente homogéneo que pensaran todos igual. Se vio, digamos, yo creo, en el debate en torno a la Constitución y en el hecho, por ejemplo, que muchos liberales se enojaron mucho con Juárez cuando decidió permanecer, ¿no?, en la presidencia en plena guerra, pero sí muchos que tenían especie de obsesión con el cumplimiento de la ley dijeron cómo es posible que el señor, que es la representación de la Constitución, decida quedarse. Una vez que está el gobierno de la República restaurada, el gran problema, yo creo, es uno de exclusión de un grupo. Está también la oposición de liberales, sobre todo en los estados, que sienten que Juárez, a través de la suspensión de garantías, a través de la petición de facultades extraordinarias y de la declaración de estado de sitio, interfiere con la soberanía estatal. Y una vez, digamos, que recordemos que Porfirio Díaz lanza, digamos, las dos rebeliones, la de la Noria, que fracasa, y la de Tuxtepec, que tiene éxito, lo hace en contra de lo que él considera una maquinaria política que hace imposible que quienes se oponen al grupo en el poder accedan al poder. O sea, las elecciones se realizan de manera regular, pero que estas no representan realmente una manera, un mecanismo para acceder al poder. Durante el porfiriato vemos por un lado los liberales que van a ser llamados ortodoxos, un poco en burla, que son los que están empeñados en que se cumpla la Constitución, en que se protejan las garantías individuales, en que Estado y Iglesia estén totalmente separados, y aquellos liberales que se van a describir a sí mismos incluso como liberales conservadores, que lo que les interesa es el desarrollo de una sociedad liberal, donde el individuo actúa, digamos, de manera lo más libre posible, y que van a insistir en la importancia del desarrollo. Entonces, esta idea de impulsar el desarrollo económico para que florezca la libertad individual. Entonces, esta idea de que hay cosas más importantes que este liberalismo tan doctrinario que defienden, digamos, los otros. Uno de los propósitos del proyecto liberal era impulsar la libertad de prensa. En este ámbito hubo algunos avances, aunque no dejó de existir la censura. Publicaciones como La Orquesta o El Padre Cobos mantuvieron una postura crítica ante el gobierno. En sus páginas se expresó la oposición al régimen. Por ejemplo, fue común la crítica a la autoasignación de facultades extraordinarias para gobernar que en ocasiones emplearon Juárez y Lerdo. El incumplimiento de la Constitución de 1857 también fue blanco de ataques. En este periodo, cobró importancia la caricatura como crítica a las acciones del gobierno. Bueno, yo creo que el logro quizás más importante y un gran logro para lo que había sido el siglo XIX en México es el hecho de que la Constitución de 57 se consagra como el marco jurídico que es el que debe reinar, y ya no va a haber este constante desafío a la Constitución. Eso ya no se da. En la República restaurada los pronunciamientos se dan para que se respete la Constitución. Podemos decir incluso que la Revolución de 1910 se da porque se exige que se respete
la Constitución y que se respete la libertad de sufragio. Entonces yo creo que este es un logro bien importante, ¿no? El hecho de que logra establecerse, logra afincarse unas reglas del juego en las que todos están más o menos de acuerdo. Se va a tratar de reformar, en unas cosas se logra y en otras no. Los esfuerzos que hacen tanto Juárez como Lerdo para fortalecer al Ejecutivo, ¿no? Dicen, como había dicho como Fortantes, ¿no? Este Ejecutivo está totalmente maniatado, tiene más autoridad un empleado de Hacienda. Entonces, el presidente tiene una bola de cosas que hacer, ¿no? Tenemos levantamientos, tenemos un mercado fracturado, tenemos unos caciques locales que no nos dejan trabajar y la Constitución no nos deja hacer. Y lo que vamos a ver suceder por esta inflexibilidad, digamos, por esta adoración que le tienen esta clase política mexicana a la Constitución, el recurso a gobernar un poquito como al ladito de la Constitución. O sea, obviamente se respeta, el constitucionalismo es uno de los ingredientes básicos, tanto del gobierno de Juárez como incluso del de Díaz, pero tratamos de meter mano en las elecciones para que salgan los que me van a decir que sí. Entonces yo creo que es esta especie de doble juego y yo diría que se hace un problema grave en esta dificultad que se tiene de acceder al poder desde fuera. O sea, el control que se da de la maquinaria electoral hace muy difícil el acceso al poder de gente nueva. Y bueno, eso lo vamos a ver de manera muy clara en 1910. El proyecto liberal puede resumirse en el lema de Gabino Barrera: libertad, orden y progreso. Se buscó pacificar al país mientras se reducía el tamaño del ejército y se invirtió en líneas de telégrafo y vías férreas. Sin embargo, el escaso crecimiento económico mantuvo a gran parte de la población en la miseria. El impulso a la pequeña propiedad provocó violentos enfrentamientos con los indígenas. En el ámbito educativo se impulsó la escuela gratuita, laica y obligatoria. Los liberales fomentaron el nacionalismo a través de la educación y la difusión de la cultura. Bueno, yo creo que el legado del liberalismo en la actualidad habría que tomarlo como tratar de entender este gran desafío que tuvieron los hombres del 19 de tener que inventar, ¿no? Un Estado y una nación a partir prácticamente, no de la nada, pero casi. Y la importancia que dieron los liberales al individuo, ¿no? Fuera quien fuera, estuviera en donde estuviera, en la escala social, que tiene una serie de derechos y una serie de garantías y que el Estado no existe sino para, ¿no? Proteger los derechos de este individuo. Yo creo que este es un legado importante de los liberales del 19 y que es una cosa en la que no nos haría ningún daño pensar de vez en cuando, ¿no? Que el Estado está ahí para los individuos y no al revés.